Muy buenas tardes, damas y caballeros, público presente. Muchas gracias por estar aquí en esta conferencia que vamos a dar, conferencia plática. Quizá agradezco mucho a la Fundación Fernando Cue el haber puesto conferencia magistral, pero creo que más me gusta la palabra conferencia, charla, plática, compartir con ustedes que están presentes aquí, también con quien se vaya a conectar de manera streaming, pues también bienvenido a esta plática. Antes de seguir oyendo mi voz, tengo la propuesta, de hecho, de mejor empezar un poquito con música, con Johann Sebastian Bach, y después de haber calentado motores auditivos, empezar con el tópico de esta plática. Con estas notas que seguramente a muchos de ustedes les resultan familiares y que han escuchado quizá en esta versión o en alguna otra de la que hablaremos, es como comienza este clave bien temperado, esta colección de preludios y fugas compuestos por Johann Sebastian Bach, que en realidad compuso en dos volúmenes o dos así llamados libros. Esta obra, que ha sido y sigue siendo un referente en la actualidad, tanto para amantes melómanos de la música clásica, de la música académica, como estudiantes profesionales de ella, son, es una obra relevante, muy importante, y curiosamente, el título que tiene, el clave bien temperado, el clavecín bien temperado, como se le conoce también, es un título que de primera instancia resulta bastante difícil de entender de qué se trata, porque tiene muchas palabras un poco raras, y un poco raras, no lo crean que solo para quien no es conocedor, para aquel que solo es un melómano en música, sino también para aquel que es digamos, una persona dedicada a la música y que muchas veces no sabe completamente la terminología de este título, el clave bien temperado. Antes de explicarles un poco sobre esto, me gustaría también comentarles cómo va a estar planeada esta charla, esta conferencia. Básicamente, el título es La trascendencia del clave bien temperado desde su origen hasta la actualidad. A mí me gustaría comenzar, por supuesto, planteando estos antecedentes que tiene en la obra, el momento de composición, su importancia. Por otro lado, comentar la segunda sección sería comentar sobre de qué está hecho, cómo está compuesto, ir un poco a
a detalle sin ser muy profundo, porque el tiempo no nos alcanza, pero sí hablar sobre el contenido del mismo, de esta colección. Y por último, o la tercera sección podríamos decir, está enfocada sobre la trascendencia desde el momento en que muere Johann Sebastian Bach, digamos, en el momento en el que podemos decir que es una obra póstuma, hasta la actualidad, la relevancia que ha tenido esta composición. Entonces ahora sí entramos a los antecedentes de esta obra. Bueno, antes de los antecedentes, al título de la obra. ¿Por qué el clave bien temperado? En español, como se le conoce. En alemán se le conoce como Das wohltemperierte Klavier. Y el término clavier es el que en español se traduce como clave o clavecín. Sin embargo, es una traducción incorrecta, porque la traducción buena debería haber sido teclado. Teclado no en el sentido en el que se entiende actualmente como es Johnny y sus teclados, Moncada y sus teclados, no en ese sentido de la música popular, sino teclado en el sentido de los teclados que existían en esa época. Los teclados era una palabra que se ocupaba para no referirse a un instrumento en particular, sino para una serie de instrumentos que tenían un teclado. ¿Cuáles eran esos teclados en la época? Por supuesto, el más antiguo de todos que se conoce, que era el órgano. Podía ocuparse la palabra clavier para hacerse referencia a ese instrumento, el órgano. El clavicordio, que no hay que confundirlo con el clavecín, aunque Gabriel García Márquez así lo hace. Él parece que no supo esta diferencia entre clavecín y clavicordio en 100 años de su soledad, cuando hace referencia a los bellos sonidos del clavicordio, en realidad, por la descripción Pietro que hace. Crespi, Pietro Crespi se llamaba, ¿no? El que tocaba. Exactamente, en realidad está haciendo referencia al clavecín, no al clavicordio. Exactamente. Entonces, bueno, este clavicordio, que es un instrumento de hecho de cuerda percutida, al igual que el piano, tiene un mecanismo que lo que hace es, con una pequeña tangente, le pega a la cuerda y se queda en contacto esta tangente y funciona de alguna manera como el dedo de un violín, depende de dónde se le pega a la cuerda, produce el sonido. Puede producir dinámicas, es decir, distintos volúmenes, como lo hace el piano, pero su gran defecto, digamos, es que su volumen es muy poquito. Entonces ese es el clavicordio. También tenemos al clavecín, digamos, que es el instrumento de cuerda rasgada más conocido del periodo barroco, y hay algunos otros que fueron, digamos, no tan comunes en la época, como el Lautenwerk, que era un instrumento que sabíamos que tenía Bach, que era como un clavecín, pero en lugar de que las cuerdas fueran de metal, eran cuerdas de tripa. Entonces tenía un sonido mucho más parecido al laúd, mucho menos metálico, por así decirlo. Entonces existían esos instrumentos, o incluso podría ser el piano, el fortepiano, el cual Bach llegó a conocer. Visitando la corte de Federico II de Prusia, conoció el fortepiano. Entonces, el término clavier en la época barroca hacía referencia a estos teclados. Y entonces la traducción correcta, viéndolo desde este punto de vista, debería haber sido el teclado bien temperado. De alguna manera, ya entendimos parte del título. Fíjense ustedes esa complicación de una obra tan genial que ha influenciado y que vamos a ver toda esta magnificencia, tanto en la obra en sí misma como la influencia que ha tenido en el desarrollo musical. Ya estamos luchando con el término teclado, en decir, ay, híjole, qué complejo. Entonces, ¿para qué lo compuso? ¿Lo compuso para todos? ¿Para uno? ¿Para varios? ¿No? ¿Qué es la cosa? Ya iremos ahí, pero ahorita al menos ya nos queda claro qué es. Y el otro término es el bien temperado. ¿Bien temperado qué es? Se refiere a bien afinado. Se refiere a, porque temperar, la palabra temperar es de alguna manera algo relacionado a cómo ajustas los sonidos para que queden dentro de la escala musical justos, de alguna manera proporcionados, porque en instrumentos donde la afinación no se puede cambiar, ustedes entienden que un teclado, yo puedo afinarlo, pero una vez que lo afiné no puedo hacer nada para subir o bajar la afinación. En una flauta lo puedo hacer, en un violín puedo cambiar el dedo en ese momento. Entonces los instrumentos, digamos, de afinación fija
yo tengo que decidir dónde pongo la nota, y uno podría pensar, pues esa nota pues no está dada, o sea, pues es un do, es un sol. No, porque tiene que ver con cuestiones físicas de cómo es el sonido, sus vibraciones y todo esto, que el resultado es que finalmente cuando yo hago un cierto tipo de afinación, el sonido no cierra. Es como estos intervalos, las notas, digamos, que imagínense ustedes que están en un círculo. Cuando yo llego a la última nota, si los afino de una manera correcta, pitagóricamente correcto, a la nota a la que llegue ya es distinta. Entonces tiene que haber una manera en cerrar, en acomodar esos intervalos, hacerlos imperfectos para que cierre y pueda seguir ese círculo funcionando. Porque finalmente, digamos, es una cuestión complicada, pero tiene que ver a esta dificultad que presentan los instrumentos de tecla, para los cuales se tienen que afinar. Hay otros como las gamas que también, por la forma de trastes, también obedecen a esta lógica. Y esto, bueno, es un problema que se conoce desde la Edad Media, desde que se ha experimentado con sonidos, incluso vienen los cálculos sobre Pitágoras y todo esto, toda esta cuestión. No vamos a entrar mucho en detalle eso porque es un tema complejo que daría para 4 conferencias, para hablar cuáles se ocupaban en la época, qué sistemas, qué métodos. Y vamos a ir ahorita un poquito más a detalle ya sobre este tema. Pero por eso quería hacer solo como introducción referencia al título de la obra. El título de la obra, que parece muy simple, el clavecín bien temperado. Y nosotros entenderíamos que sería el clavecín bien afinado. No es tan simple como parece, el teclado bien temperado. Ahorita vamos un poquito más allá. Yo he escuchado el término clavecín bien desafinado. Bien desafinado, a veces sucede. No, pero me refiero a que el temperado, o sea, la afinación, se desafina para poder cerrar el círculo que decías. Sí, exactamente, pero digamos es un tema complejo en cuanto a lo que es La afinación. el temperar, lo que es el temperar. Tiene que ver con la pureza de los armónicos y muchas cuestiones que no son tan relevantes, digamos, para el que no es músico, para el que no tiene, incluso para muchos músicos es hasta debe ser irrelevante. Bueno, me gustaría entonces ahora sí empezar sobre los antecedentes del clavecín, del clave bien temperado. ¿Qué es el clave bien temperado? El clave bien temperado es una colección de preludios y fugas en todas las tonalidades existentes de alguna manera en este nuevo mundo que se desarrolló a partir del barroco, que es la tonalidad. Antes del barroco existía otro sistema de arreglar las notas, que era la modalidad, donde toda la música de Palestrina, de la música desde los cantos gregorianos hasta Palestrina, hasta la música del Renacimiento, básicamente ocupaba modos, así se llamaban, y estos estaban basados en, digamos, ciertas reglas que terminaron finalmente siendo reemplazadas por unas nuevas reglas, que eran las reglas de la tonalidad, que son las que ocuparon desde el barroco hasta la última canción de Shakira, que están básicamente arregladas en la tonalidad. Esta tonalidad es dual, es mayor y menor, se le llama, y existen básicamente, lo que quiere decir es que sobre las 12 notas de la escala musical se puede construir una tonalidad. Entonces vamos a tener, por lo tanto, 24 preludios y fugas en cada libro, porque quiere decir que tenemos la nota do, y la nota do aplica para el modo para la forma mayor y la forma menor. Y así se va escalando cada uno de los semitonos que podemos ver en el instrumento piano. Si vemos, pues son 12 las notitas. Y así se hace sobre mayor y se hace sobre menor, dan total 24. Como cada libro tiene 24, al final son 48 preludios y 48 fugas, las que comprenden esta gran obra maestra. Pero uno pensaría que Bach, siendo el genio que es, pues es el creador de esto, es el primero que compone 24 preludios preludios y fugas, pero no es así. Entendemos que en el mundo barroco esto se fue dando poco a poco, esta transformación entre la modalidad y la tonalidad. No crean que un día llegó el Papa Pío IV y dijo, de ahora en adelante vamos a hacer toda la música tonal. No, es algo que fue evolucionando y que incluso en el lenguaje de Bach, en el título, podemos ver todavía esta reminiscencia del mundo modal, de cómo pensaban en los modos,
o podemos ver incluso en su escritura cómo ponía los bemoles y lo que nosotros ahora llamamos como armadura. Aún hay dejos de esta modalidad donde uno diría, el conocedor, oye, pero le falta un bemol a la armadura, ¿no? Es que así se escribía en la época precisamente por esta mentalidad del mundo modal. Entonces, esta transformación se fue dando gradualmente, el uso de la tonalidad. Y el problema, el gran problema, y ahí regresamos a los temperamentos, al temperamento, a lo que decíamos que era acomodar esta escala, es que existen muchas formas de acomodar esta escala. La forma más fácil, digamos, y que se ocupa actualmente, que no quiere decir que es la mejor, pero es la más lógica, es esta imperfección. Es decir, si yo pongo las notas de cierta manera y al final esta última nota, después de pasar por los 12 semitonos, me llega a estar más alta, ¿qué es lo que hago? Pues muy sencillo, esa diferencia la divido en cada semitono de una manera igual, ¿verdad? O sea, le quito un pedacito a cada uno, o sea, lo hago un poquito todo más chiquito para que al final me cuadre la misma nota. Y eso es lo que se le llama la afinación igual, y eso es lo que tienen normalmente los pianos. Entonces la distancia que hay entre un do y un do sostenido es exactamente la misma que hay entre un do sostenido y un re y un mi bemol, y así se va, es exactamente la misma distancia de cada uno de los 12 semitonos que componen los 12 sonidos que tenemos en la música occidental, digamos, en la música tonal, porque claro, no nos vamos a meter con música hindú y este tipo de manifestaciones que es muy distinto cómo manejan. Esa es la más forma, pero el problema es que otro tipo de intervalos, es decir, de distancias entre notas y notas, suenan más o menos feos. Y entonces esto hace que, por ejemplo, el intervalo de quinta, es decir, de do a sol, un intervalo, una distancia de música, suena muy bien, pero un intervalo de tercera mayor suena muy feo, tiene muchas vibraciones porque pues, sus armónicos vibran, entonces lo podemos ver, pero es la afinación que tiene el piano. Entonces, en el curso de la historia no siempre se favoreció esto, no se favoreció el tener más con menor calidad, que es lo que hace de alguna manera el piano. Yo puedo tocar en todos los tonos y todas las tonalidades, yo puedo irme a fa sostenido menor, puedo irme a si bemol menor, a fa sostenido mayor, como se le llaman a las tonalidades, y resulta que pues, todo funciona bien, todo está bien, pero todos los intervalos en medio se suenan un poquito extraños. Esa es la decisión moderna que se ha hecho desde el romanticismo, básicamente, o desde la época de Bach de alguna manera hasta ahora. Pero en la antigüedad no, en la antigüedad decía yo prefiero poquito, pero bueno. Entonces, básicamente cuando empezó la tonalidad, solo se ocupaban ciertas tonalidades que se acomodaban los intervalos para que esas sonaran muy bien y otras sonaban muy feo, eran imposible tocar. Entonces, el do mayor, por ejemplo, sonaba fabuloso, mucho mejor que lo que podía afinarse en piano, pero el acorde de do mayor o tocabas, pero a una tonalidad distante o más alejada, por ejemplo, sol sostenido, pues sonaba espantoso, ya no se podía tocar, ya no se podía. Entonces, es una cuestión, no crean que era una cuestión de evolución en el sentido entre que más mejor, no, porque entre más mejor, entre más sí, más pero menos, porque es menos calidad. Entonces es el problema. Tienes algunas ganancias porque puedes modular, puedes ir a distintas regiones, ¿no? Porque ahora ya lo permites, puedes explorar armónicamente muchos lugares, pero en detrimento es que todo está así como, sí tengo 20 casas, pero pues mis casitas todas son feitas. Entonces mejor decían, yo tengo una sola casa y es un palacio. Digamos que por ponerlo en una especie de comparación ingenua, ¿no? De cómo funcionaría. Entonces, es claro que a través de la época barroca fue evolucionando esto y empezó con pocas tonalidades o las tonalidades más sencillas y fue escalando hasta necesitar el poder tener los 12 tonos, el poder ahora sí ocupar todas las notas dentro de este mundo tonal. Sabemos, por ejemplo, que los órganos, Bach era un experto organólogo, lo llamaban para revisar órganos y ver cómo funciona, que estuvieran funcionando correcto. De hecho, era hasta más conocido por eso que como compositor en su época, sobre todo al comienzo. Entonces,
sabemos que muchos de los órganos todavía ocupaban este sistema de temperar, de afinar, de acomodar esta escala musical vieja, donde unas tonalidades funcionaban muy bien y otras no se podía tocar. Y entonces Bach, que ya era una mente en ese sentido progresista, había preferido tocar más por menos, de alguna manera, empezaba sus improvisaciones y empezaba a irse a lugares donde sabía que iba a sonar muy mal, para decirle a los constructores, cambien este nuevo sistema de afinación. Entonces, Bach, hay testimonios de la época en que provocaba a los constructores y a los dueños de, bueno, a las iglesias que habían mandado a construir un órgano carísimo, ¿no? Haciéndolo sonar mal, porque estaba un poco old fashion, ¿no? Pasado de moda. Pero no crean que la progresión es entre todo o nada, o todo o poquito. Hay varias escalas, o sea, varias graduaciones. Entonces, el bien temperado, realmente a lo que se refiere, es allá un sistema de afinación de poder tocar en todas las tonalidades, pero algunas son mejores que otras todavía. Entonces, tonalidades lejanas como fa sostenido mayor, o que tienen en la armadura muchas alteraciones, suenan muy feo, pero es posible, y es posible. Pero tonalidades como do mayor suenan mucho mejor de lo que suenan en el piano. Pero ya se permite ahora sí la escala completa. Pero Bach no es el pionero en esto. Hay otros autores que lo van haciendo. Entonces hay autores como Matheson, que compone una serie de piezas en todos los tonos. Entonces ya era una tendencia de la época. Y tanto era esto como el componer preludios y fugas como una forma musical. Y de hecho hay una colección muy importante escrita por Caspar Fischer, que era un compositor al que Bach respetaba y admiraba mucho, de una generación previa, que él compuso una colección de piezas para órgano que se llamaba Ariadne Music. Y un poco Ariadne en el sentido de esta idea del hilo de Ariadna, ¿no? que va dejando una especie de secuela y de lógica. Entonces él, a través de 20, porque aquí todavía no le ocupa 24, sino 20 preludios y fugas, hace una composición, hace un libro para órgano, como va uniendo estos 20 preludios y fugas. Todavía no llegaba a 24. Bach conoció este libro y de hecho se inspiró en esto. Me gustaría poner un pequeño ejemplo musical de este tipo de influencia. Entonces vamos a escuchar un preludio, esta composición. Esta colección Fischer la publica en 1702, es decir, 20 años antes de la aparición del primer libro del clave bien temperado, y de hecho 40 años antes, cuando Bach retoma este tema para hacerlo él una fuga distinta. Entonces, escuchamos el inicio de este preludio. Vamos a escuchar el preludio y después es muy corto, y después vamos a escuchar el tema de la fuga.
de la fuga, sobre el que le desarrolla la fuga, pam, pararirán, y Bach compone exactamente el mismo, ocupa el mismo tema en uno de los preludios y fugas del segundo libro. Me parece que es este. Exactamente el mismo tema. No vamos a escucharlo todo porque lamentablemente si no nos va a dar el tiempo. Y hay varios, de hecho, varios preludios o varias fugas, aparece más en las fugas, en esta colección Ariadne Música, el cual Bach toma los temas a veces casi de manera idéntica como lo hace aquí, o simplemente alguno que es mayor lo hace menor, pero ocupa más o menos los mismos grados que se ocupan en mayor, los ocupan en menor, en modo menor. Lo curioso de esto es que nosotros vemos mucho o podemos entender y saber de la importancia de Bach como el mayor de los genios musicales, y sin embargo esto no está asociado en lo novedoso que fuera él o en presentar nuevas cosas, sino realmente que en él podemos ver el compendio de todo lo que venía antes y llevarlo a formas, a niveles. Él no fue el inventor de nada, él inventó, por ejemplo, la forma concerto, no inventó la cantata, él no inventó el preludio y fuga o la fuga, simplemente los llevó a niveles donde nunca habían estado y sirvieron como fundamento para de ahí crear nuevas cosas, nuevos estilos musicales. Entonces, en ese sentido, siempre es muy importante saber que Bach, digamos, se monta sobre los hombros de tradiciones y de grandes compositores existentes. Y la genialidad de Bach está o reside en otro punto. Entonces, básicamente podemos decir que Clave bien temperado es una especie de... tiene sus antecedentes, no es la primera vez que aparece en la colección de preludios y fugas, ya existían colecciones de preludios y fugas. Ya hablamos sobre los instrumentos sobre los que pudo haber sido, al menos en el sentido literal de la palabra que te da la libertad. Nosotros podemos, analizando el contenido de los preludios y fugas, ver que es música principalmente, excepto una fuga, toda la música es posible tocar con dos manos. Es decir, no necesitamos o no está escrita una tercera línea, que sería la del pedal, o un tercer pentagrama, que sería la música para órgano. Es muy difícil tocarla realmente sin tener que adaptarla solo en un instrumento como el clavecín con dos manos o como el piano, porque normalmente tiene escrito una parte especial para los pies. Entonces, excepto este ejemplo de una fuga en Bach, donde realmente tiene una nota pedal, que es lo único que hace como si hubiera sido el pedal, todo lo demás, los 48 preludios y fugas son posibles de tocar con las dos manos. Lo cual para mí creo que es bastante evidente que aunque se pueden tocar en el órgano, y hay muchas de las fugas en un estilo antico, en un estilo antiguo que nos hace pensar en la sonoridad del órgano, realmente el instrumento que pensó primordialmente Bach no era el órgano. Eso es una manera particular, no es una prohibición para tocarse en órgano, por supuesto. Hay preludios y fugas que funcionan muy bien en el órgano, hay preludios y fugas que no funcionan en lo absoluto en el órgano, porque están escritas para una textura más idiomática para el clavecín. Entonces esto hay que tomar en cuenta para lo que estuvieron escritos, la forma en que estuvieron escritos, y haciendo un resumen,
o después de haber convivido con estas obras, pues básicamente la mayor parte de mi formación musical, creo que yo podría decir que están compuestos ya sea para el clavecín o para el clavicordio. Por supuesto, el fortepiano está excluido porque Bach lo conoció ya muy tarde, es decir, ya había compuesto este repertorio. Entonces, básicamente, el piano no está pensado como instrumento. Entonces, es cierto que finalmente el término clavier, que te da la posibilidad de hacerlo en otros instrumentos, finalmente creo yo que se reduce al clavecín o al clavicordio. Muchas veces el clavicordio puede tener algunas ventajas sobre el clavecín, pero en su mayoría es al revés. El clavecín es mucho más idiomático para todo este repertorio. Entonces, pues es el instrumento que se va a ocupar. Ahora, me gustaría hablar, ya que hablamos un poquito del título, del origen de esta colección, es ¿para qué carajo le escribió Bach? Le agarró una palomita a la inspiración y fue como decir, me viene una melodía, vamos a componer. No, la música en esta época, yo creo que en el 90%, y estoy siendo conservador, tenía una funcionalidad. Se componía para algo específico, se componía de una manera práctica. Si trabajabas para la iglesia, pues ibas a componer música para los servicios religiosos. Si trabajabas para un aristócrata, pues le ibas a componer pues, para que se fuera a la cama, para que bailara su esposa, para que se entretuvieran sus visitantes. Y no solo les ibas a componer para esas razones grandes, sino ibas a componer normalmente en estructuras musicales, en formas musicales preestablecidas. Entonces no ibas a de repente, bueno, le voy a componer al rey una pieza para que baile, me voy a inventar un nuevo ritmo. No, componías una danza que tenía ya ciertas particularidades y peculiaridades y componías así. Entonces era una música práctica. Entonces, si nosotros tenemos que pensar y decir, ¿para qué compuso el clave bien temperado Bach? Y resulta también que la evidencia histórica nos hace ver que esta obra no fue compuesta, digamos, en un centón o en un periodo de tiempo donde yo digo, ahora voy a componer mi primera sinfonía, ¿no? Y escribo, me tardo un mes, un año, no. Sino que fue escribiendo varias obras, varios preludios y fugas, y al final recopiló estos y dijo, me faltan 3, pues compongo 3 para hacer este ciclo. Entonces muchas de las piezas no están pensadas como para pertenecer ya en esta colección, y lo sabemos porque Bach, por ejemplo, tuvo su primer hijo, Wilhelm Friedemann, cuando nació y cuando tenía 10 años, le escribió un pequeño libro con piezas para su educación musical, y en este libro, en estas piezas, vienen incluidos muchos preludios que después va a ocupar ahí, y esto es bastante temprano, es más o menos, esta colección es de 1720, me parece, el libro de Wilhelm Friedemann. Entonces, no crean que el clave bien temperado es un libro que Bach dijo, me voy a sentar y lo voy a componer. Ni siquiera el primero, que lo que tenemos, sí es del primero, tenemos un manuscrito de Johann Sebastian Bach, de su mano, donde tiene un título, y el título dice, el teclado bien temperado, es decir, Das wohltemperierte Klavier, o preludios y fugas en todos los tonos y semitonos, ambos con la tercera mayor, o ut re mi. Ahí está la reminiscencia a cómo nombraban las notas en los modos. Ut re mi le llamaban a los modos, era la forma en cómo hacían los hexacordios y esas cosas en la música medieval y renacentista. Y con la tercera menor, es decir, el modo mayor, o re mi fa, ¿no? Están compuestos para la práctica y el provecho de los jóvenes músicos deseosos de aprender y para el entretenimiento de aquellos que ya conocen este arte. Entonces, básicamente vemos que lo compuso o lo coleccionó, porque él lo puso en su manuscrito, pero jamás lo publicó. Jamás fue una edición impresa que fue a la imprenta y se publicaron. Entonces, claramente vemos que el carácter, el objetivo de esta colección era pedagógico, era la enseñanza, era el aprendizaje de sus alumnos. Y aquí tocamos un punto interesante donde Bach era increíblemente reconocido como maestro.
tenía en su casa, además de los 500 hijos que tuvo con sus 2 mujeres, porque tenía hijos como componía fugas, tenía al por mayor. 14, ¿no? Sí, tuvo muchísimos, obviamente muchos murieron. En la casa, que imagínense ustedes cómo ha de haber sido de ajetreada, con tanto niño, trabajando él como loco. Además, los alumnos vivían con él. Entonces él tenía alumnos que estaban de tiempo completo viviendo con él, aprendiendo del maestro. Y viajaban y siempre tenía, siempre había alumnos en su casa, que a veces lo ayudaban, y entonces por eso mucha de su música sobrevive, porque está en la mano de estos alumnos. Entonces me tengo que componer la cantata, a ver, cópiame las partes del score tú, y entonces el alumno lo ponían a trabajar, porque era parte del aprendizaje musical, y viajaban de toda Alemania para llegar a la casa de Bach. Entonces imagínense ustedes, teniendo todos estos alumnos, pues necesitaba material para trabajar con ellos, además de que sus hijos estudiaron con él. Los 3 hijos, quizá los 2 más relevantes, que son Wilhelm Friedemann y Carl Philipp Emanuel Bach, su formación fue absolutamente con el padre. Johann Christian ya no le tocó tanto del padre, porque muere cuando él es muy joven y realmente se forma ya en un estilo distinto. Pero Bach necesitaba este material, y también tenemos el testimonio de algunos de los alumnos que lo escribió posterior como una reminiscencia, donde decía que Bach cuando no quería dar clases, estaba harto de dar clases, llegaba y se sentaba, y la clase era que le tocaba de principio a fin el clave bien temperado. Imagínense qué placer como alumno hubiera sido que el mismo Bach te tocara el clavecín bien temperado, solo para que aprendiera nada más de ver cómo tocaba el maestro. Entonces, ya definido de qué se trata esta colección, que era un experimento un método de alguna manera de enseñanza para sus alumnos, como lo son de cierta manera los estudios de Chopin, por ejemplo. Y pasa algo similar como con este tipo de repertorio, que son obras que llegan y abarcan mucho más, que no se quedan en ejercicios para el alumno, que su importancia y su trascendencia y su genialidad pues van más allá, llegan a una frontera distinta. Digamos que eso podríamos decir en cuanto a la obra ya en general, su función, de qué se trata. Hablando un poquito del contenido de la obra, nosotros podemos decir, claro, son preludios y fugas. ¿Y qué es un preludio? Nosotros podemos entender que el preludio es como una especie de obertura, o algo que antecede, ¿no? Algo que antecede, o que es como una preparación para la fuga. Normalmente el preludio, históricamente, pues podríamos entender que es como el establecer una tonalidad, es decir, aquí está una exploración, incluso puede ser casi una fantasía, una improvisación para el tema serio, que es la fuga, que es el arte, el saber cómo manejar la polifonía y cómo componer. Entonces, este par resulta genial, es por algo, tiene su evolución desde algunas formas de la música previa, desde el Renacimiento, desde la tocata y todo esto, pero es algo que ya en la época de Bach es algo muy establecido, el preludio y la fuga. Sin embargo, hay muchos tipos de preludios, y Bach termina haciendo preludios de todo tipo. Es decir, empieza, por ejemplo, el preludio más sencillo, el que escuchamos en un principio, ¿qué es? Es una secuencia armónica. Son secuencias armónicas que nos presentan. Aquí empezamos y nos lleva a través de una repetición. Me voy a parar a ejemplificar un poquito en el piano, es decir, tenemos un acorde, luego tenemos otro acorde, y luego tenemos otro acorde, y luego otro acorde, y luego otro acorde, y no hace nada más que estos acordes, lo único que hace es tocarlos de manera arpegiada, pero son a 5 voces. Y así se hace la secuencia. Y nos da una especie de recorrido armónico perfecto, donde en un análisis muy profundo podemos ver que es una gran cadencia, donde explora ciertas regiones y evita ciertos tipos. En la genialidad de Bach, claro, lo supera esta cosa que parece tan simple. Hay varios preludios en el clave bien temperado que tienen esta función. Por ejemplo, el preludio del siguiente, el número 2, el de do sostenido, el de do menor, también el preludio incluso el número 3 del primer libro. Entonces, esto así pasa. Entonces, ese es el contenido del clavecín bien temperado, estos preludios, pero no todos son así. Hay ciertos preludios
que son fugas. Y uno dice, ¿cómo? Entonces, Bach empieza, por ejemplo, del primer libro con un preludio, el de mi bemol mayor, con una especie de rapsodia, fantasía, ¿sabes? Donde hay una secuencia armónica y de repente, ¡pum!, aparece una polifonía a 4 voces perfecta y abarca y es larguísimo ese preludio. Y uno diría, bueno, pues ahí mezcló el preludio y la fuga. No, porque después viene una fuga que es muy simple, es a 3 voces, es muy sencillita y la termina. Entonces, Bach ocupa estos preludios para explorar muchas formas musicales. Terminan siendo a veces forma sonata, en el sentido de una forma para violín y continuo, a veces son obras muy virtuosas, a veces son obras festivas. Es decir, el preludio puede no solo ser lo que a veces es un pequeño preludio como el primero que escuchamos, muy simple, muy sencillo, después de eso viene el plato fuerte, sino a veces Bach lo lleva a cosas extremadamente complicadas, por ejemplo triosonatas, podemos encontrar ahí la escritura a 2, como imitando a 2 violines con un bajo, estilo Corelli. Encontramos una gran complejidad en esta colección. Hay que decir, porque no lo he mencionado, que de estos 2 libros de estas colecciones, la primera es de 1722. Este pequeño fragmento que les leí de Bach es de 1722. Él lo escribe en la portada de esta recopilación que hace y que finalmente los pone los 24 juntos. El segundo libro, Bach lo compone 20 años después. Y la razón, y curiosamente, no existe ningún manuscrito de la época, de la mano de Bach. Existe uno de un alumno suyo, en 1744, donde dice segunda parte de los preludios y fugas, etcétera, etcétera. Pero no sabemos realmente si Bach lo pensó como una serie otra vez, como decir, lo que podemos suponer es que Bach, como siguió siendo maestro y siguió estando muy ocupado, pues necesitaba más material, necesitaba diversificar un poquito, porque ya a lo mejor estaba fastidiado de todos los preludios y fugas después de 20 años de estarlos enseñando a los alumnos, entonces compone una nueva colección, probablemente, o empieza a componer, ¿sabes? Diga, a ver, te voy a componer otro porque ya me tiene harto ahí te va, estudia ¿no? Probablemente fue como se fue dando el marco de por fin conseguir los otros 24 preludios y fugas. El caso es que estos también muestran, de alguna manera, hay algunos que están en un nuevo estilo, un estilo un poco más ligero que el estilo del primer libro. Y esto es porque Bach, en más o menos 1737, algo así, empieza a ser muy criticado por ser old fashioned, por ser músico que componía en este estilo complicado, en este estilo que daba dolor de cabeza. Entonces, porque venía el nuevo cambio, el estilo galante, el estilo que componían ya otros compositores de la época, como Telemann, como Marburg, como muchos autores, y entonces un alumno de Bach es quien escribe esta crítica, que seguramente afectó mucho a Bach, y lo terminó haciendo adoptar algunas cosas de este nuevo estilo galante, sin renunciar Bach realmente en lo que era bueno, que era este gran músico polifónico, donde Beethoven lo llamaba como el dios de la armonía, ¿no? Sabía manejar absolutamente todo Bach. Entonces aquí tenemos que sigue siendo la función de estos preludios y fugas, pero no por ser una función de enseñanza, se limita a cuestiones técnicas o de composición, sino que Bach explora y trasciende este repertorio. Y hablando de las fugas, es todo un tratado también sobre, sería lo que quizás lo podemos llamar el primer volumen del arte de la fuga. Él también compuso el arte de la fuga como su obra final, pero aquí en el número de fugas, en el primer libro, en los primeros 24 preludios y fugas, podemos ver que compone fugas de 2 a 5 voces. O sea, de 2 líneas melódicas hasta 5 voces. O sea, es bastante extremo. Que curiosamente no quiere decir que las de 2, que las de 5 son más complejas en polifonía, por ejemplo, que las de 3.
Hay un ejemplo muy claro como la fuga de mi bemol menor, donde Bach es simplemente una fuga, 3 voces, pero ocupa en la fuga el tema, digamos, supongamos que el tema es así, ocupa la inversión del tema, ocupa la aumentación del tema, es decir, que si el tema va a esta velocidad, la aumentación del tema es presentar el tema la aumentación es decir, al doble de valor, o la disminución, que sería, si el tema va a esta velocidad, sería presentar el tema a esta velocidad. Todo eso lo presenta en el preludio y luego los combina, y cuando está sonando el tema aumentado, está sonando el tema invertido y está sonando el tema en disminución, ¿no? Entonces es toda esta combinación que está dando. En el lenguaje eso no es posible, lo entendemos, que en el lenguaje es como si 5 actores estuvieran hablando al mismo tiempo, de más, cállate, ponte de acuerdo, ¿quién va a hablar? Eso es lo fantástico de la música polifónica, que puede haber este diálogo de voces, de número de voces. Entonces Bach experimenta en el primer libro de 2 a 5. En el segundo libro también vemos que es un poquito más recatado y solo compone voces de 3 o 4. Pero sin embargo también hay una serie de fugas que están, pero en el estilo más antiguo posible. Incluso más antiguo que las que hay o igual de antiguo que las que presenta en el primer libro. Como la de mi bemol, las que les puse de la música donde toma el tema de Fischer, es una fuga en estilo antico, en estilo antiguo, donde las voces se mueven muy lento, a manera de imitar la voz, como hubiera sido una pieza polifónica renacentista incluso, ¿no? Entonces, digamos que esto es el panorama de lo que podemos llamar como la funcionalidad, el antecedente, el por qué lo compuso. Obviamente podríamos haber hecho la conferencia solo de este tema, porque hay muchas cosas que se quedan en el tintero, pero me gustaría pasar al siguiente, que es la influencia, básicamente, como dice, desde el momento en que Bach muere hasta nuestros días. Me gustaría también, sobre todo por cuestiones de tiempo, para no alargarlo mucho, me gustaría pasar por una pequeña cita que aparece en el Magazin der Musik, que era una revista, Magazin der Musik, una revista de música alemana, en marzo de 1782, es decir, 32 años ya después de que murió Bach, y muchos años después de que compuso sus libros. Un niño de 11 años, y presentan a un niño de 11 años con el talento más prometedor. Él toca el teclado, se refiere también, él toca el teclado muy virtuosamente y con mucho poder. Lee a primera vista muy bien, y para ponerlo en inglés es nutshell, para ponerlo, como se dice en español, como así ya, en concreto, él toca principalmente el clavecín o el clave bien temperado de Juan Sebastián Bach, que el señor Neffe puso en sus manos. O sea, el señor Neffe era el maestro de esta persona que estamos hablando. Quien quiera que conozca esta colección de preludios y fugas en todas las tonalidades, que podría o debería ser llamado el non plus ultra de nuestro arte, sabrá lo que esto significa. O sea, que este niñito de 11 años, bueno, de 12 años, lo citan de 11 años, toque todo el clave bien temperado. Y se está refiriendo a Beethoven, se está refiriendo a Ludwig van Beethoven. Y sabemos por los testimonios que fue la Biblia, podríamos decir, la Biblia para Beethoven. Y probablemente podemos ver que hasta incluso el final de su vida compone su obra maestra polifónica. Cuando compone sus últimos cuartetos, que son sus últimas obras de composición, compone la Grosse Fuge, ¿no? Y mucho influenciado por todo esto que aprendió desde niño y con lo que estuvo conviviendo. Claro, nosotros ya es un lenguaje distinto el de Beethoven, es algo muy distinto, pero sin embargo vemos que era algo que acompañaba, en especial el clave bien temperado. Hay que tener en cuenta que Bach, en el momento de su muerte, no muere como el músico más conocido, más respetado, como sí muere Beethoven. Al funeral de Beethoven asisten 20.000 personas, ¿no? Es
toda Viena lo lamenta. Beethoven cuando muere ya tiene la figura de gran artista, Bach, ¿no? Bach muere y bueno, hay que reemplazarlo, que venga el que viene, el que sigue para la iglesia, pues se le murió el músico que le componía cantatas, pues el otro, ¿no? El que sigue. Y mucha de su música no es redescubierta o revalorada, sino hasta unos años después con Mendelssohn, con unos 80, 100 años después, cuando Mendelssohn descubre o redescubre mucho de esta música y ya es el romanticismo quien da la genialidad y este estatus que tiene Bach. Pero básicamente después de muerto se conocían estas colecciones porque tuvo la fortuna de que se ocupaban para la enseñanza. Entonces los alumnos llegaban y decían, maestro, ¿puedo copiar el libro para llevármelo a casa a estudiar? Perfecto. Y él le enseñaba a su alumno y entonces así se iba transmitiendo el material de Bach. Pero mucho de las cantatas, de todo esto se quedó ahí, apareció en papeles de carnicería, porque, ¿sabes? No tenías dinero, los hijos que heredaron las colecciones, pues hay que vender el libro. Y entonces llegaba y pues hay que vender el libro, hay que vender el papel, porque no tengo dinero, y entonces vendes el papel y entonces de repente abre tu paquete de carne y pues era sobre una partitura de Bach, de una música que se habrá perdido, ¿no? Entonces, eso es curioso, como es esta colección la que básicamente siguió viva todo el tiempo, donde hubo una especie de que sí podemos decir que se conservó esta tradición. Sabemos que Mozart también, el contacto poco mucho que tuvo con la música de Bach, siempre le causó gran maravilla y que incluso arregló muchos de los preludios y fugas para cuarteto, y de los que eran buenos o se podían arreglar, él los transcribió para cuarteto. Entonces, la música siguió siendo así y curiosamente se fue adaptando y se fue transformando a los gustos y estilos de la época. Entonces, curiosamente, en este preludio que escuchamos al principio, la mayoría de las ediciones actuales, no estoy hablando de ediciones Urtex, sino las ediciones que ocupan los pianistas, contienen un compás de más. Y hasta tiene nombre, ahorita les digo cómo se llama. Se llama el compás Schwenk. No, es más o menos a la mitad del preludio, tienen un compás de más. La edición de Czerny, por ejemplo, que fue muy importante en el siglo XIX, la contiene este compás de más. Y resulta que había un compositor que se llamaba Schwenk, que él notó ya, porque claro, la tonalidad de alguna manera fue ya estableciéndose en libros y reglas, y entonces ya ponían, tú no puedes hacer esto y debes hacer esto, y esto, ¿no? Y entonces él, por ahí de finales del siglo XVIII, dijo, esta transición entre este acorde y esto está mal, es errónea en Bach. Hay que poner un compás extra. Y entonces el compás extra que pone, a ver si lo puedo recordar, lo hace entre esta sección. Déjenme ilustrárselas. Es decir, Schwenk corrige a Bach. Entonces, tenemos esta progresión de Bach. Venimos de acá. Y luego Bach escribe. O sea, se va de aquí. Aquí. Dice, ¿cómo de fa sostenido a la bemol? No funciona. Y entonces lo que hacen este compás Schwenk, que muchos editores del siglo XVIII agregan, y que el Ave María de Gounod, del cual vamos a hablar ahorita, también lo contiene. Y hace esto. Y ahora sí, le agrega un compás para hacer esa transición, ese paso más lógico. Entonces, ese compás Schwenk, yo no sabía, lo descubrí cuando estaba haciendo la organización de esto, de que tenía un nombre, y que es el nombre que se le pone del compositor que le corrigió a Bach. No, como decir, todavía no sabía mucho, hay que ponerle. Pero esa línea de fa sostenido, la bemol que va al sol. Claro, o sea, digo, no suena mal, no está mal, pero ese término, o sea, suena bonito, es funcional y uno lo conocía y lo ocupó. Suena como moderno. Exactamente, pero no es Bach, es decir, Bach no tenía ningún problema. Y si sabemos de algo es que Bach planeaba todo, planeaba el número de compases, el número de notas, o sea, muchas veces nosotros vemos, ¿por qué Bach puso aquí una fermata? ¿Por qué Bach tiene aquí la nota más alta? Y muchas veces
es porque jugaba con el número de compases que sumados hacían su número de Bach. Entonces, si ustedes Bach, por ejemplo, la letra Bach que es 2, la letra A es 1, ¿no? Porque es A, B, 2, 1, la C, 3 y la H, 8. Entonces eso sumaba 13. Si estoy correcto, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 6 y 8, no, 14, perdón, 14, sumaba 14. Entonces Bach jugaba con que en el número 14 o el múltiplo de 14, entonces a veces ponía el acento o la parte más dramática en el compás 28. Entonces, ¿por qué 28? Porque 28 es 2 veces 14. Entonces Bach jugaba mucho con estos símbolos numéricos. Y eso lo podemos ver en las partitas. Claro, esto es material para hablar de otra conferencia y de otros temas, ¿no? O sea, Bach era una persona que realmente no componía a la ligera. Entonces, agregar un compás para Bach, aquí podemos ver que suena muy bonito, pero rompe toda esta estructura y toda esta lógica de terminación de por qué lo hace, ¿no? ¿Y qué tan seguido pasaba eso? Que un editor metiera mano. Eso es muy común. O sea, eso es muy común, yo creo, es decir, hay que entender, y eso es importante, que en esta época, aunque Bach componía estos niveles, Bach no consideraba lo suyo, o sea, por un lado estoy seguro que era consciente de que era una obra de arte, de que era algo trascendental lo que estaba haciendo. Yo creo que de alguna manera estaba consciente, pero de otra manera él no olvidaba, porque era su día a día, que era música, eran cosas prácticas. Y entonces este concepto que tenemos ahora nosotros de la obra de arte, de la obra intocable, de que estas ediciones que se hacen, les encanta llamarse urtext, texto original. En esta época no existía ese concepto. Nosotros vemos que Bach, piezas que componen y que tenemos el manuscrito de joven, las retoma 10 años después y es otra cosa, le pone, le agrega, le las mejora. Entonces eran piezas, siempre esto seguramente se hubiera vivido 10 años más, Bach hubiera hecho muchas otras correcciones. Entonces, en ese sentido, si partimos de esa lógica, ya el mismo compositor en esta época no daba una versión definitiva, la versión, lo platicaba en la mañana algunos de los alumnos, como es una mentalidad distinta. Brahms quemó mucho de su repertorio porque era impuro para él, él no consideraba que él era digno de haber compuesto esas porquerías. Entonces, muchos de su repertorio está quemado por el mismo Brahms, ¿no? Porque él, pues, como quedó mis 4 sinfonías maravillosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una mentalidad distinta todavía a la de estos compositores. La cuestión es que el editor, la forma en que empieza a utilizarse ya la edición, sobre todo en el siglo XIX, es distinta a la que existía en la época anterior. Por supuesto, había ediciones en el barroco y Bach llegó a publicar algunas de sus obras, pero la función ya del editor en el siglo XIX en especial cambió, se transformó, fue para llegar, digamos, a un público distinto que era el que iba a comprar, y sobre todo empezó a utilizar, cuando publicaba cosas más antiguas, eso es algo que no se había hecho a la época. O sea, normalmente, por ejemplo, la música que se imprimía en la época barroca era la música que se componía en ese momento. Ellos no publicaban la música del Renacimiento. O sea, a mí me interesa publicarme, a ver, pues porque me va a dar dinero. En la época romántica, aunque también se publicaba, Chopin quería publicar sus estudios, Brahms quería publicar sus intermezzi, también empezó a imprimirse música de épocas pasadas. Pero entonces, ¿qué pasa? Que todos los cambios en el gusto musical, en la evolución de cómo se hacían las cosas, se empieza a publicar con esos gustos. Entonces, ¿qué hace el editor de la música del clave bien temperado como Czerny, cuando le pone todos los símbolos y arreglos para tocarse el piano, ya porque el clavecín ya básicamente nadie lo tocaba? Entonces es cuando empieza pero básicamente obedece a una funcionalidad también. O sea, el editor no lo hace muchas veces, o no lo hizo muchas veces en un mal sentido, en querer superar al compositor, sino al contrario, en querer hacer llegar a la gente un poquito, tuviera más lógica esa música que se había compuesto hace tanto tiempo. Pero bueno, finalmente es curioso cómo se va transformando eso y cómo después la mentalidad
hacia finales del siglo XIX. Brahms mismo dice, no, hay que hacer ediciones más puras, y entonces él publica, por ejemplo, junto con la ayuda de Chrysander, toda la obra de Händel y toda la obra de Couperin, pues son compositores de dos épocas pasadas, y lo hace de una manera bastante limpia, es decir, él decide no agregar nada, tratar Entonces ahí empieza un poquito esta idea de tratar de llegar al texto original, sin estas cosas que se han ido agregando poco a poco. Como piano y rap. Exactamente, que en esa época no se ponían, porque en la época no ponías Bach, yo creo que pone forte piano, pero realmente está indicando cambio de manual, no ponía ligaduras, de decir aquí toca legato, aquí, porque en la época había convenciones que ellos manejaban en la época, ¿no? Entonces se hacía. Pero eso es con respecto a esos símbolos, pero también aquí yo comentaba antes de iniciar la plática con José Luis, pianista, que aquí esta misma edición, que está basada en investigar cómo son las notas de Juan Sebastián Bach, pues tienen, no sabemos cuál es cuál, te dan varias opciones de puedes hacerlo así, y uno decide con base en su gusto, en su criterio personal, qué versión toma, si altera esta nota, si no cambia si este giro lo hace distinto. Es decir, nosotros no tenemos, y aunque el manuscrito de Bach, y aunque tenemos del primer libro el manuscrito de Bach, no es oficial, porque hay versiones posteriores que muestran mejora, pero probablemente vino a través de un alumno, porque Bach no fue y decir, se me ocurrió una mejor idea, voy a mi manuscrito original y la cambio. Bach no le importaba, o sea, Bach lo hacía, se la daba al alumno, compuse eso, está mal, quítale, pone acá, esto suena mejor. Y entonces a lo mejor esa segunda copia que sobrevive en las manos de un alumno es una mejor versión que el manuscrito de Bach. O sea, todas esas cosas son las que nos hacen pensar un poquito esta idea moderna que tenemos de la gran obra de arte intocable. No le quites una, no le pongas. Claro, no se vale hacerlo de manera inconsciente, pero cuando se tiene una conciencia histórica, un estudio, se vale preguntar y se vale cuestionar cierto tipo de cosas, ¿no? Es un tema interesante. Y bueno, siguiendo en este hilo, y ya para ir cerrando, en la influencia o trascendencia que tiene el clave bien temperado, que pudimos ver que es de las pocas obras de Bach que realmente pudieron tener una continuidad de alguna manera, con algunos cambios, llegamos allá al romanticismo muy bien establecido. Y viene, por supuesto, este ejemplo de, me parece, de 1852, este famoso Ave María, que es el preludio número 1 de Bach. De hecho, él le llama meditación sobre el preludio número 1 de Bach. Y luego, posteriormente, él agrega una melodía, y posteriormente se le agrega el texto de la Ave María. O sea, no crean que uno dijo, quiero componer un Ave María, y entonces le pone el texto del Ave María y él toma el preludio, sino simplemente tiene el preludio, por eso el título original es como meditación sobre el preludio do mayor del clave bien temperado. Dejamos que pase un poquito. ¿Ya tenía la melodía? No, de hecho se cree que fue una improvisación de Gounod, y que alguien escribió esa improvisación que hizo Gounod, no sé si la hizo en el violín, la hizo en algún otro instrumento, y después se le puso un texto, y ya el texto fue el Ave María, ¿no? Pero la improvisación es encima del preludio. Pero fue la improvisación sobre el preludio, exactamente, ¿no? Y curiosamente, estoy seguro que muchos que han escuchado esto lo conocen o lo identifican más este preludio, pues por el Ave María. Es un poquito como mucho de la música académica o clásica ha llegado a nuestros días. Nosotros conocemos al genio de Vivaldi gracias a que ha salido hasta en telenovelas. Yo me acuerdo que salía como especie de leitmotiv cuando aparecía uno de los personajes en una telenovela, aparecía uno de los movimientos de las 4 estaciones de Vivaldi, ¿no? Entonces, el para papá, ¿no? Como anuncio de Liverpool, me parece, no sé, para papá, ¿no? Y el niñito con él. Entonces, es algo muy curioso que de alguna manera, por supuesto, sirve para mantener viva esta música, pero a veces hace, por supuesto, más daño que beneficio, este tipo porque uno no entiende precisamente la gran magnitud de que esta obra compuesta con estas circunstancias desde hace tantos años haya llegado a un comercial de Liverpool. O sea, ¿cómo se da eso, no? O sea,
tuvo que haber sido, o tiene que ser de una inmensidad, de una riqueza brutal para que pueda llegar ahí. Pero el problema es que no nos quedamos con eso, con el decir, a ver, los orígenes de esto, ¿no? Y esta es un poquito la idea de esta plática, de decir, este libro que para, digamos, los conocedores, los pianistas, los que nos gusta la música académica es una gran obra, pero muchos de los mensajes que tiene de las cosas aún son difíciles. Y créanme que yo lo comento en el sentido en el que escuchar el clave bien temperado es no solo es, digamos, no una proeza, pero no solo es algo de peso el ejecutarlo o tocarlo en concierto, sino irse a sentar a escuchar. Irse a sentar a escuchar. Yo de hecho por eso siempre lo divido en dos y lo hago 12 y 12, porque escuchar 24 es pesado, es mucho material lo que contiene. Es mucha información y eso es precisamente contiene. Una oída no basta. O sea, porque es mucho material completamente cambiando. Después de 3 minutos no solo cambió una tonalidad y te presenta algo completamente distinto. Es realmente como escuchar 24 mundos si se tocan, digamos, en un plazo de, básicamente dura entre 2 horas y 2 horas y media, tocar un libro completo, ¿no? Entonces, es toda una proeza escucharlo y hacerlo. Por supuesto, también es algo que ha seguido llegando hasta el siglo XX. Entonces tenemos compositores como Sostakovich, que tienen su colección de 24 preludios y fugas. Todas las tonalidades, pero ya el concepto de tonalidad en Sostakovich pues ya es algo muy distinto a lo que era la tonalidad en Bach, pero sin embargo pues vemos que está inspirado en estos preludios. Entonces es una obra que no ha dejado de estar presente en los grandes compositores y en el estudio. Yo estoy seguro que aquí que los que son pianistas han tocado el piano, aquí conozco a 2 de los que están presentes y muchos de los que nos escuchan. Llega un momento en el que ya tienes que tocar un preludio y fuga, ya tienes que estudiarlo, tienes que analizarlo, y normalmente incluso es común que en un recital, por ejemplo, de piano, sea el aperitivo. Entonces vamos a empezar con este preludio y fuga, ¿no? Vamos a tocar un preludio y fuga o algún repertorio barroco, pero muy frecuentemente es todavía esta gran obra. Curiosamente tampoco se tocan los más podemos llamarlos más exóticos, los que están en tonalidades muy alejadas, suelen tocarse muy poco. Entonces, es curioso porque es muy irregular. Hay preludios y fugas muy conocidos, pero hay unos que créanme que hasta yo, cuando los estudié, decía, en mi vida los había escuchado y llevaba tocando ya clavecín 10 años. O sea que no son tan frecuentes que se toquen y que se escuchen. Entonces, pero siguen siendo tan importantes y tan relevantes como el más conocido, y tan perfectamente compuestos y con toda la grandeza que tienen. Y es curioso también, y eso lo platicaba y lo platico generalmente, lo platicaba en las clases de esta mañana y lo platico generalmente con los alumnos, cómo es el acercamiento actual de los pianistas, y que es el tocar esta obra de memoria. Les gusta mucho porque son los requisitos que ahora se piden para un concertista, pues el sentarse y el tocarlo de memoria. Y yo creo que esto, lo comento, va un poco antinatura, es antinatura, no es algo ajeno, es algo extraño, es algo contraproducente, creo yo, salvo rarísimas ocasiones, en la interpretación de esta obra. Porque es una obra que no se compuso para mostrar proezas mnemotécnicas, de decir que pues, recuerdo esto y hago lo otro, ¿no? Sino realmente se hizo para disfrutarlo y aprender cada vez que se toca visualmente también. De repente dices, mira esto, ay, sí, cierto, y créanme, me pasa, los puedo tocar yo, haber tocado cada uno 500 veces en el proceso de estudio, y cada vez es sorprenderse de algo. Y es muy difícil eso si no tienes la partitura, porque es un material tan complejo que en un espacio de 10 segundos hay una complejidad enorme en este intercambio de voces, esto que hablaba de las líneas que suben, que bajan, que el tenerlas presentes o basarlas en un ejercicio básicamente la mayor parte del tiempo mecánico es muy difícil. Entonces yo creo que es importante y debería ser importante reflexionar en el mundo del piano moderno sobre todo,
la necesidad de recuperar y aceptar tocar este repertorio. Digo, si uno tiene la proeza de tocarlo y puede tener la memoria fotográfica de hacerlo, como mencionaba también en esta mañana Andras Schiff, que lo hace de una manera maravillosa, él lo conoce todo de pe a pa, adelante, pero no debe de ser una obligación. Creo que el arte de disfrutar esta obra y poder todavía sacarle provecho 200 años después, o más, contamos, son malo para los números, 250, casi llegando a 300 años de composición. No, de hecho, desde el primer libro son 300 años ya por cumplirse, y que nos pueda seguir conmoviendo, que sea incluso, imagínense ustedes, en un pequeño pueblito del mundo llamado Cuernavaca, que se está organizando a miles de kilómetros, a miles de años, bueno, a cientos de años desde que compuso esta obra de Bach, una pequeña charla donde estemos platicando sobre la trascendencia de esta obra. Creo que es self-explicatory, como se dice, se explica por sí mismo la relevancia y la trascendencia de esta obra. Y bueno, con estas palabras mías quisiera terminar, pero quisiera no terminar la conferencia con estas palabras mías, quisiera terminar con la música de Juan Sebastián Bach. Y así como puse el primer preludio para empezar, que es, digamos, una perfecta cátedra en todos los niveles composicionales, musicales, técnicos quizá no, porque no es complejo, sobre el lenguaje armónico, sobre cómo va una armonía después de otro, es decir, estos bloques de notas. Me gustaría poner la fuga con la que concluye este primer libro, la fuga en si menor, donde el tema de la fuga son los 12 sonidos de la escala musical. Y sobre estos 12 sonidos hace la fuga a 4 voces. Es una fuga muy larga, por eso reservé los últimos 8 o 9 minutos para escuchar esta fuga. Es increíblemente densa y probablemente muy difícil de entender sin la partitura, y hay una obra que hay que escuchar mucho, incluso para poder apreciarla, porque es realmente áspera, compleja, pero es donde muestra esta genialidad de Bach, explorando, si bien los bloques armónicos, a la independencia de cada una de las notas que se presentan, que presenta el tema, los 12 sonidos, no en la forma dodecafónica de Schoenberg o Alban Berg, uno después de otro. Algunos los repite, pero al acabar el tema ha pasado por las 12 notas de la escala musical. Entonces, escuchemos este preludio, esta fuga de Bach, para dar término a esta plática sobre el clave bien temperado y su trascendencia desde su composición a la fecha. ¿Podrías, perdón por interrumpir, podría decir que a 300 años de su composición todavía tiene mucho que descubrirse de él? Al menos yo podría decir que tiene mucho que ofrecer todavía a los seres humanos, ¿no? Y que desde una simple interpretación de un amante de la música que no tiene que ser profesional, deleitarse y gozar con esta música, aprender hasta un profesional una nueva propuesta estética, hasta la influencia de un compositor nuevo que esté influenciado en esto. Es decir, yo creo que es un material que tiene mucho que dar, en cualquier nivel, o sea, no tiene que ser en el nivel más sublime.
Muchas gracias por su asistencia. No me queda ahora sí ya post conferencia, y bueno, quizás no lo apagamos, solo para hacer el anuncio, la invitación a escuchar los últimos 12 del segundo libro, Preludios y Fuga, este viernes en Jutepec. Otra cosa exótica, tocar en Jutepec, en Casa de Artes y Oficios. Vean ustedes lo que hace Bach, hasta dónde llega Bach, tocar en Jutepec, en la Casa de Artes y Oficios. Hasta allá vamos a llevar un clavecín para tocarlo como parte de las actividades de este festival, del cual también es esta conferencia. Entonces, hacer la invitación es el viernes a las 5 de la tarde. El aforo es muy limitado, pero bueno, entiendo la pandemia, estoy seguro que si gustan ir no se van a quedar sin lugar, a pesar de lo limitado del aforo. Entonces, bueno, la invitación a